El siguiente tema es células procariotas y eucariotas. Vamos a ver tres temas generales. El primero es la célula, la unidad básica de la vida. El segundo es la célula procariota. Y el tercero es la célula eucariota. La célula, la unidad básica de la vida, entonces tienen que tener en cuenta que cada vez que crece una célula, hay una proporción en la que crece el área superficial y el volumen. Sin embargo, no es la misma proporción. Miren que acá tenemos un cubo de 1 milímetro. Entonces tenemos 6 lados y el volumen sería, perdón, el área superficial sería de 6 milímetros cuadrados, mientras que el volumen sería 1 milímetro cuadrado. Por lo tanto, la tasa sería de 6:1. Si crece a 2 milímetros, entonces el área superficial es de 24 milímetros cuadrados y el volumen es de 8 milímetros cúbicos. Por lo tanto, la proporción sería de 3:1. Y si aumentamos eso al doble, tenemos un cubo de 4 milímetros, una área superficial de 96 milímetros cuadrados y a un volumen de 64 milímetros cúbicos. Y si se dan cuenta, la tasa es de 1,5:1. Entonces fíjense cómo cada vez que doblamos se va disminuyendo la área superficial. Entonces el volumen de la célula va a determinar la actividad metabólica. Sin embargo, el área superficial nos va a determinar la cantidad de sustancias. Entonces, entre más grande sea la célula, pues más grande el volumen y en teoría más sustancias va a necesitar del ambiente externo y más productos de desecho. Pero entonces el área superficial no es proporcional. Entonces, por eso las células tienden a ser pequeñas, para mantener esta tasa lo más pequeña posible. Otra cosa que tienen que tener en cuenta son las unidades, porque algunas preguntas van a mencionar unidades. Entonces, tengan mucho cuidado cuando las preguntas tengan unidades de qué les están hablando. Entonces, la unidad más pequeña de las que les pueden hablar son los nanómetros, que vamos a necesitar un microscopio electrónico, desde los nanómetros hasta los micrómetros. Después tenemos los micrómetros, que normalmente lo vemos con un microscopio de luz, el milímetro, centímetros, metros y kilómetros, que ya son unas unidades que nosotros manejamos. Pero entonces para que tengan en cuenta que si les están hablando de nanómetros, pues es una unidad, es una partícula bien pequeña. Micrómetros es un poco más grande. Y ya milímetros, centímetros, metros y kilómetros, pues ya son unidades que ustedes tienen una cierta noción. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Que las células son unidades fundamentales de la vida. O sea, todo lo que tiene vida tiene células. Por lo tanto, todos los organismos están compuestos de células. Adicionalmente, tienen que tener en cuenta que las células se originaron de células preexistentes, es decir, una célula no va a aparecer de la nada, siempre tiene que tener una célula madre. Y que los principios de la vida son universales, ya sea un microorganismo como una bacteria o un macroorganismo como el humano. El concepto de la célula siempre va a ser la misma, sin importar de qué tamaño estemos hablando, el que sea el organismo. Y que la vida es continua y el origen de la vida en la Tierra fue pues por las células, porque pues recuerden que todo organismo vivo tiene células. Entonces, a manera de resumen, tengan en cuenta la tasa que hay entre la área superficial y el volumen, las unidades, y pues que tengan muy en cuenta que la célula es la unidad fundamental de la vida. Como segundo tema, entonces la célula procariota. Entonces miren acá en el dibujo, tienen que aprenderse en qué lugar está cada parte. Entonces tenemos inicialmente la pared celular. La pared celular es la parte externa de la célula. Si ven acá tanto en esta imagen que es una imagen de un microscopio electrónico o esta que pues es una imagen, un dibujito. Entonces tenemos la pared celular. Esta lo que va a hacer es proteger y evitar daños a la célula. Después tenemos la membrana plasmática, que lo que va a hacer es semipermeable, entonces va a controlar qué sustancias entran y salen y regular las sustancias dentro y afuera de la célula. Después tenemos el citoplasma, que es como la sopa dentro de la célula, pues para que tengan en cuenta que el citoplasma pues es toda la parte de adentro de la célula. Tenemos
el nucleoide, que es donde vamos a encontrar la información genética, y en algunos casos tenemos la cápsula, que es una estructura muchísimo más fuerte, lo que va a hacer es proteger la célula. Entonces las cápsulas son cuando las células están como en un estado de hibernación. Adicionalmente, entonces tenemos este organelo que se llama el flagelo. El flagelo lo que va a hacer es ayudar a moverse, a que la célula se mueva, porque pues es bastante fuerte y pues tiene un movimiento circular. Después tenemos los ribosomas, que si se acuerdan de la presentación anterior, era la que producía las proteínas, la que pasaba el RNA a proteína, aminoácidos. Entonces los ribosomas son súper importantes y los vamos a encontrar regados en el citoplasma, como ven en la imagen. Y también tenemos estos palitos naranjas que se llaman pili. El pili son como unas estructuras, como unos pelitos, y lo que van a hacer es, también van a ayudarnos a que la bacteria se mueva o en algunos casos a que bacterias se comuniquen una con la otra. Entonces, para que recuerden, los diferentes organelos, la pared celular, la membrana plasmática, el citoplasma, pili, flagelo, ribosomas y nucleoide. Por último, tenemos la célula eucariota. La célula eucariota, pues tenemos dos tipos de células. La célula animal, donde vamos a encontrar ribosomas, que también los vamos a encontrar en la célula de plantas. Los ribosomas, al igual que en las células procariotas, lo que van a hacer es producirnos las proteínas. Tenemos el núcleo, que lo que va a hacer es contener el material genético. Entonces, tienen que tener en cuenta que a diferencia en las células procariotas, el núcleo ya es una estructura impermeable, o sea, protege muchísimo mejor el ADN que en las células procariotas, porque ya tiene una membrana. Tenemos mitocondrias, que son como unos organelos que nos van a producir energía. El citoplasma ya se llama citoesqueleto, es una estructura muchísimo más rígida, es como una telaraña donde vamos a encontrar los organelos. Tenemos el retículo endoplasmático rugoso porque tiene ribosomas pegaditos, o liso porque no tiene ribosomas pegados. También tenemos la membrana plasmática, que también es semipermeable y nos va a controlar lo que entra y lo que sale de la célula. Después tenemos la célula vegetal. Entonces, la célula vegetal, si se dan cuenta, tenemos esta estructura, que es una pared celular. Es diferente a la pared celular de las bacterias, pero lo que le va a dar es una rigidez a la célula de la planta. Por eso las plantas pueden crecer hacia arriba, como en contra de la gravedad, a tan altas alturas. Tenemos el núcleo, si se dan cuenta, es muy parecido al de la célula animal. También va a proteger el ADN. Tenemos ribosomas libres, igual que en la célula animal y en la célula procariota. Tenemos el retículo endoplasmático rugoso cuando tiene ribosomas y liso cuando no tiene ribosomas, y la membrana plasmática. También tenemos mitocondrias y una cosa muy importante que tenemos es una vacuola. Es un espacio lleno de agua que lo que también le va a dar es cierta rigidez a las células de las plantas para lo que les decía, que puedan crecer tanto. Y el cloroplasto, que es como la parte más importante de las plantas, que lo que va a poder permitir el cloroplasto es capturar la luz y producir azúcares, que lo que posteriormente pueden generar energía. Entonces tienen que saber cómo comparar entre la célula animal y la vegetal. Aquí les hice un cuadro para que lo vean más fácil. Entonces, el organelo de la pared celular, pues las células animales no tienen, solamente tienen membrana, mientras que la vegetal sí tiene, y adicionalmente pues tiene la membrana plasmática. Los cloroplastos, entonces las células animales no los tienen y las vegetales sí las tienen. Por eso ellos son las únicas que pueden captar luz y convertirla en energía propia. La vacuola, la célula animal no tiene, mientras que la célula vegetal sí tiene, y una muy grande. Y la forma de la célula animal puede variar, mientras que la forma de la célula vegetal es fija por la pared celular que le da esa rigidez. La célula procariota y eucariota también se pueden comparar. Entonces el organelo que tienen que tener en cuenta es el tipo de material genético. Entonces acuérdense que en la procariota es un cromosoma desnudo, está en una zona que se llama nucleoide, pero está desnudo. Mientras que en la eucariota
está asociado a 4 proteínas, protegido por una membrana nuclear y adicionalmente encontramos por lo menos 4 cromosomas o más, mientras que en la procariota solo un cromosoma. Adicionalmente la ubicación del material genético, entonces en la procariota está en el citoplasma, en la región nucleoide, mientras que en la eucariota está dentro del núcleo, dentro de la membrana nuclear. Las células procariotas no tienen mitocondria y las eucariotas siempre tienen mitocondria, sea animal o vegetal. Los ribosomas también se diferencian. En las células procariotas son pequeños, miden 70, pues se llaman 70S, que es una unidad de medición para los ribosomas. Y en la eucariota es grande, mide 80S. Adicionalmente, en las procariotas tenemos muy pocas membranas internas o no tenemos membranas internas. Y en la eucariota tenemos varios compartimientos debido a esas membranas internas en el citoplasma. Entonces, para que recuerden en el repaso de la célula eucariota, la célula vegetal, la animal, y comparen entre la célula procariota, eucariota y pues la célula animal y la vegetal.